Pues, Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Nereo, por tu presentación y también agradezco la invitación a estas jornadas universitarias de Informática en Salud 2025. Eh, Mi charla, como Nereo dijo, se trata de cómo se gestionan las muestras biológicas y los datos asociados en un biobanco y cuáles son los desafíos que enfrentamos frente a esta logística, ¿cierto? Eh, Antes de entrar en esa temática específica, les voy a hablar un poquitito de los biobancos para dar una introducción que surgen como una solución frente a este cuello de botella, ¿cierto? Que se genera entre la ciencia básica y la clínica, ¿sí? Principalmente porque la falta de disponibilidad de muestras y datos con un alto estándar de calidad eh, había sido escasa y además no era la necesidad tan imperativa porque se hacían hasta el 2000 estudios con muy pocas muestras, ¿sí? 50, 100, pero surgió la era de las ómicas, se publicó el 2021 la primera versión de la secuenciación del genoma humano y eso generó una explosión a raíz de la aparición de la tecnología de la secuenciación masiva. ¿Ya? Esto hizo que se empezaran a necesitar grandes cortes de muestras de pacientes, ¿cierto? Y de personas sanas, y ahí se generó este cuello de botella porque previo al 2000 no había un estándar para la captura de muestras y datos en la investigación clínica y también en la investigación biomédica. Entonces, muchos de los estudios que se hicieron previo a esta época no lograron reproducirse y allí surgió este, esta solución, que son los biobancos que conecta al mundo científico del mesón del laboratorio al mundo clínico para evitar este esqueleto que ustedes ven ahí en este abismo de la muerte. Surgieron los biobancos como un establecimiento que puede ser público y privado o privado sin ánimo de lucro, que acoge una colección de muestras biológicas concebidas con fines diagnósticos de investigación biomédica y está organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino. Esto es de acuerdo a la definición del Real Decreto 1716 del 2011 sobre biobancos que formuló la ley española, ¿ya? Para la regulación de los biobancos. Un biobanco es clave para proveer soluciones en medicina translacional y de precisión, como pueden ustedes ver aquí en el esquema. Un biobanco puede capturar un sinfín de muestras y datos, ¿cierto? Y tiene dos grandes estructuras, ¿sí? El biobanco o el banco de datos, ¿ya? Que ahí hay muchos aspectos de informática, de gestión de datos, de interoperabilidad, etcétera. Y por otro lado, el banco de muestras, que puede ir de almacenamiento a temperatura ambiente hasta criotanques a menos 196. Perdón. Acoplado a un biobanco pueden haber diferentes métodos de análisis que lo convierten en un biobanco de mayor complejidad, como plataformas transcriptómicas, genómicas, proteómicas, y ya sean las muestras como tal crudas o ya posterior a un análisis de tipo ómico pueden ser entregadas para que los investigadores hagan descubrimientos respecto a nuevas drogas, biomarcadores de pronóstico, de diagnóstico, etcétera. El 2009, perdón, en la portada de Times apareció como una de las grandes ideas que pueden cambiar al mundo eran los biobancos, ¿sí? Para poder constituir un biobanco hay que tener una gobernanza clara y precisa, ¿ya? Y esto se refiere a una organización en cuanto a la estructura y procedimiento, abarcando todos los procesos, incluyendo la participación de la comunidad y todo lo que implica auditoría para lograr un funcionamiento de acuerdo a los estándares y asegurar las buenas prácticas. Aquí ustedes ven un organigrama de gobernanza
donde pueden observar que hay un comité científico, ¿cierto? Un comité ético. Incluso en algunos países la ley estipula que debería haber un comité de datos, ya por la complejidad del manejo de datos respecto a la confidencialidad y la privacidad. ¿Ya? Estos son asesores externos del biobanco, siempre hay un director o gerente del biobanco y hay eh, coordinadores del área operativa, de administración, de gestión de calidad, si está acoplado a UMICA de bioinformática, etcétera. Y todos los procesos que ustedes ven ahí de sistema de gestión de calidad, las políticas de operación, los procedimientos operativos estándar, el personal, la infraestructura, y un biobanco también puede hacer investigación y educación y capacitación. ¿Ya? ¿Cuáles son las buenas prácticas que norman a los biobancos? Tenemos las de Iceberg, que hace poco, en 2023, salió la quinta edición, ¿sí? Y que incluye muchos datos, ¿ya? Todo lo que es gestión de datos dentro de un biobanco. Las del NCI, de la WHO también, de la ER, que es específica para biobancos tumorales, la OCDE y las buenas prácticas clínicas. También el 2018 emergió esta ISO 20387 que regula todos los aspectos de funcionamiento de un biobanco. Entonces los biobancos se pueden acreditar en esta normativa. ¿Cómo funciona un biobanco? Un biobanco tiene 5 pilares fundamentales. Están los aspectos éticos y legales, todo lo que tiene que ver con la gestión de muestras, la gestión de datos, el sistema de gestión de calidad y un sistema informático. Acá ustedes pueden ver en el esquema, ¿cierto? De la derecha, cuál es el flujo de un biobanco. Inicia con el diseño de estudio para comprender cuáles son las necesidades del grupo de investigación respecto a las muestras y los datos. Entonces allí surge todo lo que tiene que ver cómo se van a gestionar las muestras y datos para un proyecto específico, ¿sí? Que muchas veces tiene los mismos principios que un biobanco para la gestión de datos y de muestras en general, pero a veces hay cosas particulares de un estudio. Luego que esa etapa está lista, está todo consensuado, se hacen marchas blancas para probar y que todo funcione bien, se procede al reclutamiento de los participantes para formar las colecciones en un biobanco. Inicia con el consentimiento informado, se colectan las muestras y los datos, se procesan, se almacenan, se hacen bases de datos robustas con los datos de las muestras, los datos del paciente, ya sean epidemiológicos, clínicos, demográficos, etcétera, y luego se hacen solicitudes por grupos de investigación de esas muestras y datos, se preparan, se embalan y se envían para el posterior análisis en los diferentes proyectos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir mucho más específico a la gestión de muestras y posteriormente a la gestión de datos. Aquí pueden ver el ciclo de vida de un bioespécimen. Para el biobanco esto inicia en procesos previos a la operatividad del biobanco propiamente tal. Ejemplo, en una cirugía. Nosotros tomamos remanentes de tejido de una cirugía, entonces previo a la cirugía debe haber la toma del consentimiento informado, se puede tomar una encuesta para levantar datos del paciente, ocurre la cirugía y allí se toman datos de medicamento, el tipo de anestesia, isquemia, etcétera. Luego está el transporte y el procesamiento, que le llamamos la etapa de adquisición, el tiempo de procesamiento, temperatura, fijador y todos los procedimientos anexos a esa etapa. Y esta es una fase preanalítica que puede durar de 30 a 40 minutos, ¿ya? Luego está lo que es post-adquisición, que qué medios se usa, la temperatura de almacenamiento, controles de calidad, datos en general, y esa fase puede ir de 20 minutos a años, si el almacenamiento es a largo plazo. Después tenemos la preliberación, que ahí tenemos todos los protocolos de la solicitud de sesión de muestra y datos para los grupos de investigación, ¿ya? Y eso puede ir de un día, al mismo día que se toma la muestra, sale para uso de cultivo celular, por ejemplo, u organoides, o puede ser años, ¿ya?
Y dentro de este ciclo de vida de las muestras es importante cómo es la infraestructura del biobanco. Entonces tenemos el banco de muestras, donde podemos tener control de acceso, diferentes medios de preservación, como les decía yo, los servicios de anatomía patológica, ya en sus salas de archivo, temperatura ambiente, hasta criotanques, sistemas de alarma, eh, sistema para climatización, backup de temperatura dentro de los freezer, en el caso de los -80 es CO2, para mantener la temperatura por un periodo de 24 horas, en caso de corte o falla del equipo, grupos de electrógenos que alimenten permanentemente al biobanco. ¿Ya? Dentro de los sistemas de almacenamiento tenemos temperatura ambiente, fijación en diferentes medios y muestras liofilizadas o secas, o las bajas temperaturas, que ahí están los refrigeradores, los freezer mecánicos y los criotanques. Y un biobanco siempre debe tener un sistema de seguridad, que dentro de lo que más importante es sistema de alimentación interrumpida, con un grupo de electrógeno propio, o al menos ser prioridad dentro de un hospital, por ejemplo, un sistema de backup para los freezer o tanques de nitrógeno, está el CO2 para los -80, el nitrógeno para el caso de los -150 o los criotanques. Una alarma remota que sea un sistema conectado a dispositivos móviles, que tiene que ser 24/7, con un plan de contingencia también, con turnos dentro del biobanco del personal, ¿cierto? Backup de muestras, una serie A y una serie B, que puede estar en un freezer y en otro, o en una sede del biobanco y la serie B de la misma, como, perdón, del mismo paciente en otro espacio físico lejos de la primera sede. ¿Ya? Y un sistema de control de acceso que puede ser huella, cámara o tarjeta. ¿Ya? Aquí tenemos el flujo de la muestra de fluido, ¿ya? Con un consentimiento informado, entrevista, que muchos biobancos hasta ahora usan sistema de papel, ¿sí? Y otros ya se han informatizado y usan sistemas eh, como RedCap para tomar consentimiento informado u otros sistemas que le ayudan en este proceso. Lo mismo para la toma de muestras. También hay mucho uso de papel dependiendo del biobanco, pero también hay software de biobancos para todos estos sistemas de trazabilidad. Esto incluye el traslado y recepción de la muestra, también el procesamiento, ¿cierto? El almacenamiento y posteriormente la distribución, y obviamente tienen que haber procedimiento operativo estándar para todo y con monitoreo continuo. ¿Ya? Algunas de las datos de calidad o variables preanalíticas más importantes para biobancos son la edad, el sexo, si la persona está consumiendo alcohol. Por ejemplo, es muy importante definir qué tipo de tubo para la toma de muestras se va a usar. El primer tubo, por ejemplo, es el más representativo, el anticoagulante DTA, es óptimo para análisis genómico y proteómico, etcétera, etcétera. Todas estas variables tienen que ser registradas para ver cuál es la mejor muestra para darle para la investigación de acuerdo a todos estos parámetros. Aquí está el procedimiento operativo, perdón, el flujograma del tejido, ¿sí? Que es muy parecido, consentimiento, pabellón, resección quirúrgica, tejido fresco, traslado de la muestra, procesamiento de almacenamiento y distribución. También con todos los documentos o sistemas informáticos asociados, ¿sí? En el caso de los bioespecímenes sólidos, muy importante estas variables como la isquemia tibia, la isquemia fría, la manipulación quirúrgica, todo lo que es la preservación de las temperaturas bajas, ¿sí? Y los ciclos de congelación y descongelación de este material biológico. ¿Ya? Para los casos de los bioespecímenes fijados en formalina incluido, el tiempo de fijación, el tipo de fijadores, temperatura, manipulación del material, duración y temperatura del almacenamiento. Estos son datos muy importantes a tomar durante el procesamiento de las muestras y a considerar después para almacenamiento, ¿cierto?
Pasando a la gestión de datos, en biobancos es muy importante tomar los datos porque una muestra sin datos no tiene ningún valor, ¿sí? Entonces se toman datos clínicos y de las muestras, datos epidemiológicos y demográficos, entre otros, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante tomar, levantar estos datos y gestionarlos adecuadamente? Porque surgió la medicina de precisión, surgió la medicina genómica, que requiere la capacidad para manipular datos multiparamétricos, ¿ya? Y además se necesita tener profesionales que puedan interpretar los datos ómicos, ¿ya? Y eso introduce nuevas demandas a los profesionales clínicos y a los biobancos para manejar grandes volúmenes de información compleja relativa a la experiencia de vida o enfermedad de un paciente y también relativo a las muestras, ¿sí? Las muestras en sí mismas guardan un montón de información que tenemos que capturar a lo largo de su ciclo de vida para poder proporcionar la mejor muestra para la investigación. El biobanco en su banco de datos puede tener un servidor local, por ejemplo, en nuestro caso, lo tenemos alojado en el Departamento de Informática del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y ellos nos ayudan con toda la seguridad y el cumplimiento de las normativas respecto eh, al software, al hardware, etcétera. O se pueden contratar data centers, ¿ya? Eso va a depender de la disponibilidad de recursos de cada biobanco. Dentro de las plataformas informáticas están los LIMS de biobanco, que son software comerciales de manejo de datos, mínimo de donante y principalmente manejo de datos de muestra, asignación de proceso y trazabilidad, ¿ya? Para todo lo que es la gestión de datos del participante, existen diferentes aplicaciones, ¿ya? Hay desde versiones gratuitas como RedCap, que es un software que se usa mucho en los proyectos de investigación y es muy bueno, tiene módulos de capacitación permanente. Y también están los comerciales, que son los típicos eh, que se desarrollan para los estudios clínicos, para tomar los Clinical Report Form, ¿ya? Dentro de la reglamentación que debe tener en cuenta un biobanco está la GDPR, que es de la Unión Europea, ¿cierto? Eh, y que nos da todas las directrices para el manejo de datos o para el tratamiento de los datos, ¿sí? Bajo estas premisas, los biobancos tienen que funcionar. En Chile, por ejemplo, ahora hay una nueva ley de datos basada eh, en estas nuevas directrices que a fines del 2026 va a empezar a funcionar y estamos en una etapa de apresto para poder cumplir todos los requerimientos de esta ley, que no voy a entrar en detalle porque si no, no me va a dar el tiempo. O si no, la otra normativa es la IPA, ¿cierto? El Health Insurance Portability and Accountability Act, que es fundamentalmente está en la parte de Estados Unidos y que regula toda la gestión de datos. Entonces los biobancos pueden usar cualquiera de las dos como reglamentación más bien jurídica, ¿ya? Respecto a otros estándares, también los biobancos se basan en los principios FAIR, que son para la gestión de datos de investigación, ¿ya? Que, por ejemplo, la facilidad de búsqueda, el set de datos debe ser descrito, identificado y registrado, indexado de manera clara e inequívoca. La accesibilidad, el set de datos debe ser accesible por diferentes rutas con protocolos claros, ¿ya? Los metadatos deben estar siempre accesibles, tiene que haber interoperabilidad, datos y metadatos son conceptualizados, expresados y estructurados de una forma común, acorde con estándares publicados y reusables. Las características y procedencia de los datos deben estar descritas con detalles de acuerdo con estándares acordados por las comunidades, ¿ya? De manera clara y accesible, ¿ya? Respecto a otros tipos de estándares más tipo semántico, usamos estándares clínicos como el LOINC, que es para todos los datos que se relacionan con sistemas de laboratorio, el CIE, ya sea 10 o 11, y fundamentalmente el SNOMED CT.
¿ya? Respecto a los estándares más específicos de biobanco, usamos el estándar MIAVIS, que es de la BBNRI, que ahora se los voy a explicar un poquito más, el BRICS y el SPREC, que el SPREC es fundamentalmente para los datos de calidad de las muestras. Respecto al SNOMED, tienen un flujo ahí de todo lo que implica esta estándar, y es la terminología clínica internacional por excelencia, y ha sido identificado como la terminología de referencia para la documentación de información por sistemas clínicos electrónicos. Es una codificación básicamente, ¿ya? Para todo lo que son los datos clínicos, ¿ya? Y el LOIN se desarrolló para proveer un estándar definitivo para la identificación de la información clínica en términos electrónicos que se relaciona con resultados clínicos y de laboratorio, ¿ya? Entonces, todas las bases de datos respecto a los datos de muestra están asociados a este tipo de semántica. Y después tenemos el MIAVIS, que lo que busca es poder tener interoperabilidad entre los biobancos, una semántica que nos permita entendernos y estandarizar los elementos básicos de un biobanco, que son los datos específicos del biobanco, los datos específicos de una colección de muestras, ¿sí? Y los datos de un estudio particular, ¿ya? Entonces, esos sets de datos son los fundamentales que maneja este sistema, y el SPREC tiene que ver con los datos preanalíticos, ¿sí? De calidad de las muestras. Tenemos SPREC de fluido y de sólido. Entonces, identifica y registra los principales factores preanalíticos que pueden tener impacto en la integridad de las muestras, ya sea fluido, tejido y sus derivados, durante toda la vida útil de la muestra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el spread de fluido, el tipo de muestra, el tipo de contenedor primario, retraso de precentrifugación, para el caso principalmente de la sangre, etcétera. Y fluido, tipo de muestra, tipo de colección, almacenamiento a largo plazo, entre otras. Todos estos datos, lo ideal es que terminen en una integración, ¿sí? De la información, ojalá por algún sistema de comunicación internacional como HL7, también se conectan a través de API, ¿ya? Entonces el biobanco debería poder interactuar con los sistemas de información de salud que está alojado en el hospital o en los hospitales con los cuales tiene convenio, con patología digital, con plataforma genómica y con las diferentes líneas de investigación, porque los investigadores deben devolver a los biobancos sus datos o sus resultados de investigación, todo eso integrarlo el biobanco para enriquecer sus colecciones, ¿sí? Y presentarlos en un portal que sería una especie de catálogo para que esas colecciones ordenadas, ¿sí? Robustas respecto a datos, ¿cierto? Y a calidad, puedan ser vistas por los diferentes grupos de investigación, y eso pueda generar nuevas ideas y poner a disponibilidad de la comunidad científica las colecciones para su uso, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos más importantes respecto a lo que les he presentado en Latinoamérica? Bueno, primero la regulación heterogénea, tanto para la gestión de datos como para la gestión de muestras, ¿cierto? En los diferentes países latinoamericanos es muy distinta las regulaciones de tipo ético y legales, y pone muchas trabas para generar colaboración, por ejemplo, internacional para la salida de muestras o para compartir datos. ¿Ya? Financiamiento limitado, lo que limita la infraestructura, ¿cierto? Y limita también la compra de equipo y de software. Falta de personal capacitado. Para trabajar en biobanco hay que tener una formación sólida y específica del área, porque es un mundo particular, ¿sí? Como todas las disciplinas. Tiene limitaciones en el aseguramiento de la calidad y estandarización de las muestras biológicas y datos, por lo que mencionamos antes y lo que voy a mencionar después. Claramente es muy difícil asegurar esto si uno no cuenta con todos estos recursos. Hay una escasa cooperación internacional que resulta de todo lo que les he dicho antes, y dificultad en el cumplimiento de las normativas internacionales. Y eso a su vez genera la consecuencia de limitación en la formación de redes de biobancos.
poca claridad en la distribución de los beneficios derivados del uso de muestras y datos, y esto tiene que ver con los conflictos de interés, ¿cierto? Al tener un banco enriquecido en muestras y datos, eso puede generar múltiples problemas de nivel ético. ¿Mm? Y también hay limitaciones, como decía, de infraestructuras para asegurar la privacidad y la confidencialidad de los datos, dado todas las limitaciones que he mencionado. Entonces tenemos hartos desafíos por superar, eh, y espero que podamos poco a poco ir avanzando en ello. ¿Sí? Muchas gracias.